El Evangelio del día del Corpus Christi dice así, capítulo 9 de San Lucas, la multiplicación de los panes. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y de los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vaya a las aldeas y cortijos de la gente a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en el descampado. Él le contestó: dadle vosotros de comer. Ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: decidles que se echen en grupo de unos 50. Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que le había sobrado, 12 cestos de trozos. Bueno, en primer lugar, me gustaría explicar por qué este evangelio es importante y en segundo lugar, las lecciones espirituales que sacamos de él. Fíjense que es el único milagro en los evangelios juntos con la resurrección que nos cuenta los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y por qué es tan importante? Miren, en el Antiguo Testamento Dios selló con el pueblo de Israel una alianza, la alianza del Sinaí. Y en el capítulo 24 del libro del Éxodo, esa alianza se sella con un banquete o una comida ritual, ¿no? De tal forma que cuando los profetas dicen que el Mesías vendrá a instaurar una nueva alianza, los judíos piensan que esa nueva alianza se hará de la misma manera, con una especie de banquete ritual. De ahí que era un gesto que esperaban que el Mesías realizara, ¿no? Pero además, en la primera lectura de hoy de la misa, leemos cómo Melquisedec, que es un personaje misterioso, que era rey y a la vez sacerdote de una ciudad llamada Salem, que es obviamente Jerusalén. Melquisedec se encuentra con Abraham y Abraham recibe la bendición de Melquisedec y este le ofrece pan y vino como una especie de sacrificio. Y es muy curioso porque los judíos pensaban que cuando apareciera el Mesías sería sacerdote al estilo de Melquisedec, no al estilo de los levitas que luego vinieron después. O sea, lo ven, muy curioso. Entonces esto también es importante para entender la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, punto 1, si Jesús sella una nueva alianza, lo hará como se selló la alianza del Sinaí, es decir, con un banquete ritual, que lo vamos a ver en la última cena y que ya lo vemos un poquito anticipado en la multiplicación de los panes. Pero es que hay además otra cosa. En el año 1947, en mitad del desierto de Judea, se descubrió la famosa biblioteca del Qumran, que contiene más de 900 manuscritos, básicamente de paternidad literaria esenia, ¿no? Que es un grupo de la época de Jesús. Pues aparecieron 11 cuevas llenas de manuscritos. En la cueva número 11 apareció un manuscrito llamado 11Q por la cueva llamado Melquisedec, ¿no? Donde los judíos casi de la época de Jesús, un poco anteriores, decían que el Mesías sería Mesías al modo del Melquisedec y que lo que tendría que hacer el Mesías cuando apareciera es proclamar el jubileo y el perdón de los pecados. Pero es que además esta comunidad de esenios celebraba todos los días un sacrificio muy curioso a base de pan y vino, en el cual participaba toda la comunidad, pero que ese sacrificio era una especie de anticipo de la nueva alianza que sellaría el Mesías, ¿no? Que sería un Mesías sacerdotal. Y de hecho en la presidencia de ese banquete, que celebraban cotidianamente, no había nadie, se quedaba vacía, esperando que el Mesías la ocupara. Dicho y traducción para que todo el mundo lo entienda. En el judaísmo de antes de Jesús hay una expectativa fortísima de que tiene que venir un Mesías, de que ese Mesías es sacerdotal y de que para sellar una nueva alianza lo va a tener que hacer con un banquete ritual, que es con lo que Jesucristo va a hacer la última cena, ¿no? Y que vemos ya de alguna forma prefigurado en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Sobre todo porque los judíos pensaban
que si Moisés había sellado la alianza de Sinaí, el nuevo Mesías, que reproducía, según el libro del Deuteronomio capítulo 18, las obras de Moisés, tendría que realizar las mismas acciones. Por ejemplo, si por intercesión de Moisés vino maná, los judíos pensaban que en los días del Mesías habría una lluvia también copiosa de maná. Y por eso Jesucristo ahora multiplica los panes. Igual que Dios pues envía el maná, ¿no? Esto es para que captemos la importancia de este momento, que por eso lo traen todos los evangelios. Ahora, ¿qué enseñanza espiritual sacamos? Es curioso, pero aquí dice cómo los apóstoles se le acercan y le dicen a Jesús que la gente se vaya a buscar comida y alojamiento porque aquí están en descampado. Ese es el mundo. Busca comida, busca alojamiento. ¿Dónde te alimentas? ¿Dónde se refugia tu corazón? Y la respuesta de Jesucristo es en el Santísimo, en la Eucaristía. Hoy es ese día, el día del Corpus Christi, donde Jesucristo instituye la Eucaristía. Es para que tú te refugies en su corazón, para que busques alimento en Él, para que busques protección en Él. Porque el solo abrazador del mundo es capaz de arrasarte, ¿no? Pero solo en Jesucristo encuentras ese oasis de paz interior, de vida, de confianza. Refúgiate en Él, acude a Él, arrójate en sus brazos desesperadamente, como un niño, ¿no? Para que Él te abrace. Punto 1. Punto 2. Dice que Jesús, antes de realizar el milagro, elevó los ojos al cielo. Atención, hay normas rabínicas de la época de Jesús que dicen que uno debe rezar elevando el corazón al cielo, pero dirigiendo los ojos a la tierra como signo de indignidad y humildad ante la presencia de Dios. Porque Jesús mira al cielo y nosotros los cristianos miramos al cielo? Porque Dios es nuestro Padre. Porque Dios tiene contigo una confianza grandísima. Confía tú en Él. Se quedó en la Eucaristía para que tú puedas acudir a su presencia, igual que nos colocamos delante del sol y el sol te pone moreno. ¿Por qué estás tan moreno? Bueno, pues es que por cuidar mis jardines al aire libre, pues te pone moreno. Pues es imposible estar delante del sol y no notar sus efectos. Jesucristo quiere que notes sus efectos y que dirijas tu mirada, a ese sol radiante directamente que es la Eucaristía. Y finalmente dice que quedaron saciados. Ya les dije que en el judaísmo previo a la época de Jesús pensaba que cuando aparecía el Mesías era uno Moisés, y que si Deuteronomio 18 dice que el Mesías sería un profeta grande que haría mayores obras que Moisés, pues evidentemente pensaban que en los días del Mesías había un aluvión interminable de maná. Y ese aluvión interminable te lo da Jesucristo en la Eucaristía. Tú ya no tienes que pasar hambre. Ya no tienes que pasar sed. ¿Por qué? Porque Jesucristo te da todo, absolutamente aquello que tú necesitas. Vamos a recibir la bendición en este día del Corpus Christi. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Chao, chao. Il terrorismo delle chiacchiere, perché quello che chiacchiera è un terrorista che butta una bomba, distrugge e lui è fuori.